Buenas tardes. Hoy vamos a ver, nos toca ver el capítulo 3 de Cyber Security Essentials, donde vamos a hablar de los malware y los códigos maliciosos. ¿Sí? Lo que vamos a ver en este capítulo es los malware y código malicioso, poder diferenciar, aprender a diferenciar los tipos de malware y código malicioso, usos de truco, describir las tácticas y técnicas y los procedimientos utilizados por los delincuentes cibernéticos y los diferentes tipos de ataques, ¿sí? Poder diferenciar en métodos de utilización de ingeniería social. ¿Qué es malware? Ahora vamos. Y poder comparar los diferentes tipos de ciberataque, ¿sí? Como están viendo en la presentación que les estoy compartiendo, ¿sí? Un malware, los malware los podemos diferenciar o los podemos mencionar a estos distintos objetivos, que van a ser los spywares, los gusanos, troyanos, virus, adwares, dealers, backdoors, keyloggers y otros. En principio, un malware lo podemos describir como un código informático que está dedicado a atacar a una persona individualmente, la computadora de una persona, un dispositivo de una persona, puede ser un dispositivo móvil, como una tablet, un teléfono celular, una notebook o una PC de escritorio. Pueden estar destinados a atacar una red grande o pequeña, las redes Soho, como decimos. Las redes Soho son las redes Small Office o Home Office, son las redes pequeñas, ¿sí? O una gran red corporativa, como si me dijeran a mí que atacaron Hotmail, atacaron Microsoft, atacaron IBM, ¿sí? La primera tríada que podemos describir de los tipos de malware, tenemos los virus, que un virus es un código malicioso ejecutable asociado a otro archivo ejecutable. La mayoría de los virus requieren siempre la iniciación del usuario final, o sea, que el usuario final ve ese archivo que tiene en su máquina, lo cree confiable y al hacerle doble clic puede activar ese virus. Ese virus se puede activar en el momento o puede tener dentro de su código encriptado una fecha X en que se va a ejecutar, ¿sí? Los virus además pueden atacar tanto archivos del sistema, pueden atacar sistemas operativos en sí, como por ejemplo el Windows, o pueden atacar, inclusive hay muchos virus que fueron creados para atacar hardware. Hay virus que pueden utilizar memoria de la computadora, pueden utilizar discos rígidos o directamente el BIOS de la placa madre y dejar esa computadora, ¿sí?, inutilizable. Los troyanos es un malware que ejecuta operaciones maliciosas bajo la apariencia de una operación deseada. O sea, el usuario cree que lo que está haciendo es lo que él quería hacer y realmente está ejecutando un troyano. Dice que ataca privilegios de usuario, que lo ejecutan, y a diferencia de un virus, está relacionado con archivos no ejecutables, como archivos de imágenes, audios y juegos, ¿sí? Por eso yo decía antes que cuando tiene que haber intervención del usuario con respecto a un virus, porque el usuario va a querer ejecutar, por ejemplo, algún programa, ¿sí?, para instalar algún programa sin saber que el virus está acoplado a ese programa, ¿sí? Y ahí es donde se ejecuta. Y por último, de estos tres, los gusanos, que son códigos maliciosos que tienen la particularidad de autoduplicarse. Otra cosa importante es que no necesitan la intervención del usuario y se manejan independientemente dentro de una red una vez que llegan a una de las computadoras de esa red y se autopropaga automáticamente, ¿sí? Yo siempre cuento la historia de los pescadores cuando van con la lombriz, ¿sí? Cuando uno corta una lombriz a la mitad, ¿sí?, tiene dos lombrices. Bueno, en el caso de los gusanos es similar, se pueden auto-reproducir y se van esparciendo en toda la red hasta que infectan toda esa red, ¿sí?
Bien. La próxima diapositiva nos muestra algunos tipos de malware demás, como por ejemplo la bomba lógica, que es un programa malicioso que utiliza un activador para reactivar el código malicioso. Los activadores pueden ser fechas, horas u otros programas en ejecución, y una vez activada, ¿sí?, esta bomba implementa un código malicioso que provoca daños en la computadora. ¿Sí? Es como si yo pusiera, como se ve en las películas, ¿sí?, las bombas contra el reloj, ¿sí? Entonces en tal momento esa bomba se activa y lanza el código malicioso. Los ransomware es un tipo de código malicioso que lo que hace es tener cautivo, si lo tenemos que traducir de alguna forma, sería un secuestro de información, de datos, ¿sí?, donde el atacante, mediante este ransomware, mantiene cautivo al dueño de esos datos, ¿sí?, y requiere una recompensa o un pago para poder liberarles esos datos que tienen secuestrados. Y las puertas traseras o los rootkit se refieren a programas o códigos que genera un delincuente, y esta puerta trasera omite la autenticación normal del usuario, ¿sí? Lo que hace esta puerta trasera es evitar, poniéndolo en criollo, el famoso usuario y contraseña, las credenciales del usuario para entrar al sistema, ¿sí? Para eso tiene que modificar una parte del sistema operativo para que quede esa puerta abierta para que el atacante pueda entrar sin necesidad de utilizar esas credenciales. Spam y spyware. Los spam son correos no deseados, ¿sí?, también llamados como correo basura, que es correo no solicitado. La mayoría de esos son propagandas que a uno le llega. Ya los correos electrónicos, tanto los públicos como los privados, tienen preparada una bandeja que se llama spam o correo no deseado, dependiendo de los casos, donde saben que esos correos que no son contactos de los que el usuario entra generalmente a ver, ¿sí?, siempre se van a ubicar en esa carpeta. Sin embargo, el correo no deseado puede utilizar para enviar enlaces nocivos, malware o contenido engañoso, ¿sí? Los spyware, ese es un software que permite que el delincuente obtenga información sobre actividades informáticas del usuario. Incluyen a menudo rastreadores de actividades y captura de datos, ¿sí? Un delincuente informático puede tirar un spyware en la red o a un usuario, un objetivo en particular, para, por ejemplo, obtener sus credenciales de acceso a la computadora, sus cuentas de home banking o de las cuentas de correo de tarjetas de crédito. Además de los spyware están los adware. En principio, ¿sí?, los adware no traerían inconvenientes, ¿sí? Adware viene del inglés advertisement, por aviso publicitario, ¿sí?, que son las famosas pantallas emergentes donde uno está navegando por internet y de repente aparece la ventana de Mercado Libre. Si es el caso, no hay inconveniente, uno cierra, ¿sí?, esa ventana, o puede instalar un bloqueador de pop-ups, ¿sí?, un adblock o otros programas para evitar estas ventanas emergentes. El problema es que un adware puede traer un malware como un spyware asociado, donde el usuario que no es precavido puede hacer clic y de esa forma puede ser redirigido a una página con un malware o directamente instalar un malware de forma automática en la máquina. Y los scalware dicen que son los programas que convencen al usuario de realizar acciones específicas por el temor, ¿sí? El scalware falsifica ventanas emergentes que asemejan a la ventana de diálogo del sistema operativo. Por ejemplo, cuando aparece una ventana en el sistema operativo que puede llegar a decir, no sé, reingrese su contraseña para efectuar uno u otro proceso, ¿sí?, por ejemplo. Suplantación de identidad es otro ataque
La suplantación de identidad es cuando aparece, ¿sí?, en forma de fraude un correo electrónico donde nos está diciendo que una persona tiene una cuenta en un banco, ¿sí?, y llega este correo simulando ser de ese banco para que el usuario le brinde cierto tipo de datos, ¿sí? Número de documento, número de cuenta, la dirección postal, X. El objetivo de este mensaje es engañar al destinatario para que instale malware en su dispositivo o comparte información personal o financiera, como decía antes. Y la suplantación de identidad focalizada, ¿sí?, es similar a la suplantación de identidad, con la única diferencia que apunta a una persona específica. Por ejemplo, en una empresa, apuntar específicamente al gerente de recursos humanos por algún motivo en particular, ¿sí? Ataques de correo electrónico. Continuamos con los ataques de correo electrónico y a navegadores. Existe una práctica como el phishing. El phishing es una práctica de suplantación de identidad mediante el uso de tecnología de comunicación de voz. Las víctimas también pueden recibir un mensaje grabado que parezca legítimo. El pharming es la imitación de un sitio web legítimo en un esfuerzo por engañar a los usuarios al ingresar sus credenciales. Y el walling es un ataque de suplantación de identidad que apunta a objetivos de alto nivel dentro de una organización como ejecutivos seniors. Es muy parecido a la suplantación de identidad dirigida, ¿sí?, que vimos antes, ¿sí? Si se fijan en la presentación, ¿sí?, la identidad focalizada puede tener algún tipo de relación con esta, ¿sí? Bien. También ustedes habrán visto muchas veces que cuando están navegando por internet abren el Chrome o abren cualquier otro navegador, Chrome, Firefox, Mozilla o el Internet Explorer, y de repente, en vez de aparecerle la búsqueda normal de Google, ¿sí?, le aparece esta búsqueda que estamos viendo acá en esta fotito que les puse, ¿sí?, donde dice My Lucky en la búsqueda, ¿sí? Bueno, eso es un tipo de ataque contra los navegadores, lo que se llama secuestrador de navegadores o el de los complementos, ¿sí?, que el malware altera el buscador, ¿sí?, del navegador por alguna intención particular, también para, por ejemplo, saber qué sitios frecuenta ese usuario, ¿sí?, cada vez que utiliza los navegadores. Bueno, como para ir cerrando un poquito esta primera parte, ¿sí?, podemos ver que todos estos tipos de ataques, ¿sí?, están diseñados justamente para robar información de los usuarios de alguna u otra forma. Esa información de los usuarios, como dijimos, puede ser robo de identidad, pueden ser robo financiero,